Capítulo 14. Duelo parte 3. Decir que Harry se había sentido honrado por su conversación con Fleur y Sebastián sería quedarse corto. Desde que era un niño, nunca lo habían reprendido tan profundamente y lo habían dejado sin palabras de la misma manera que la niña lo había hecho, aunque de una manera muy diferente. Los Dursley habían gritado, incluso lo habían golpeado cuando creyeron que la ocasión lo requería, pero Fleur Delacour no había hecho ninguna de las dos cosas. Ella simplemente había expresado su punto en un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿La respetaba por eso? Sí, pero no le gustaba la facilidad con la que ella lo había reprendido y lo había hecho sentir como un tonto. Eso es lo que hace una mujer fuerte, había comentado alegremente Tom. Quizás era algo que necesitaba o quizás no había estado preparado para contrarrestar lo que ella había dicho. De todos modos, él se disculpó y ella simplemente le sonrió y asintió antes de irse. Él también se fue poco después, confundido sobre lo que había sucedido. Había repasado el evento en su mente varias veces y todavía no se le había ocurrido ningún argumento en contra de pasar tiempo juntos, ninguno que ella aceptaría al menos. Lo que había aprendido era que Fleur Delacour era una chica que no tenía problemas para decir lo que pensaba y era extremadamente terca, algo que él ciertamente admiraba y algo de lo que su padre aparentemente estaba orgulloso. Sebastián lo había acompañado hasta la puerta del carruaje y no le ofreció nada más que un encogimiento de hombros mientras lo despedían. A lo largo de sus años en Hogwarts, había evitado tener citas o pasar tiempo con el sexo opuesto más allá de sus actividades académicas o para controlar a Luna y asegurarse de que estaba bien. Ahora parecía que su inexperiencia en tales encuentros volvía para perseguirlo en la forma de la decidida Bella francesa. Sacudió la cabeza mientras salía de su habitación. Si alguien le hubiera dicho antes de este año escolar que de alguna manera estaría involucrado con ella o cualquier otra persona de su especie, se habría burlado a pesar de los eventos impredecibles e improbables que le habían sucedido. Si tan solo hubiera sido Fleur, tendría que lidiar. Poco después de la segunda tarea, recibió una carta de Madame Giselle agradeciéndole por sus amables palabras en El Profeta y por indicarle a la gente la dirección de su libro sobre Bella. Según la mujer, en las semanas siguientes a la publicación del artículo las ventas de su obra aumentaron drásticamente en Gran Bretaña. Al parecer, el público había seguido su consejo, aunque de una manera poco amistosa, y decidió informarse. Ahora, sin embargo, se dirigía hacia la oficina del profesor Flitwick, habiendo sido citado allí para una cita. Llamó a la puerta y esperó a que le invitaran a entrar. Adelante, le ordenó la voz de su jefe de casa. Al abrir la puerta, fue recibido por la vista del profesor Flitwick McGonagall. ¿Querías verme?, preguntó con curiosidad. De hecho, respondió la maestra de transfiguraciones, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Nosotros, junto con el profesor Dumbledore, hemos solicitado la presencia de un oficial de exámenes del ministerio para esta semana. Pensamos que deberías aprovechar esta oportunidad para completar algunos más de tus búhos e incluso algunos éxtasis, si te sientes listo, por supuesto. Harry frunció el ceño. ¿No se realizan todos los exámenes al final del año? Normalmente, sí, respondió Flitwick. Sin embargo, dada su posición actual como campeón del torneo, se ha acordado que se pueden hacer ciertas salvedades en la práctica habitual para no interferir con sus preparativos. El chico asintió pensativamente. Estaba seguro de que podría pasar su soul sin demasiada dificultad, aunque no estaba seguro de los éxtasis. ¿A qué exámenes me presentaré? Bueno, como has completado tus souls en nuestras dos materias, creemos que eres más que capaz de completar los éxtasis. En cuanto a los demás, el profesor Swabling y Vector están felices de que puedas sentar tu soul en runas antiguas y aritmancia, como es profesora Sprout y profesora Moody en herbología y defensa contra las artes oscuras. El profesor Snape aceptó a regañadientes que usted tome su timo, pero ha dejado claro que no presentará su examen éxtasis este año, explicó Flitwick con un suspiro. Entonces, ¿2 éxtasis y los otros búho? Correcto. Parece que es el momento adecuado para que te sientes con el resto de tus souls. Como escuela, solo te estaríamos reteniendo si los retrasáramos más. Está claro para todos nosotros que estás más allá del nivel mágico ordinario y odiaríamos que te estancaras innecesariamente, respondió McGonagall con franqueza. ¿Qué pasará el año que viene? Eso depende enteramente de sus resultados. Si demuestra ser tan competente como creemos, discutiremos qué opciones están disponibles para usted. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Va a ser una semana larga, ¿no? De hecho, señor Potter. ¿Está preparado para el desafío?
romper, había optado por completar primero el aspecto teórico de los exámenes y al tercer día se arrepintió de la decisión de tachar con una pluma. No solo le dolía la muñeca, sino que estaba mentalmente agotado por el esfuerzo de extraer la información que había acumulado durante sus años de escolarización. Cuando se sentó a tomar su OUL de Historia de la Magia, estaba agotado por sus esfuerzos. Quería tener éxito más que nada y nunca había perdido de vista su objetivo de darle tantas opciones como fuera posible cuando su tiempo en el castillo llegara a su fin. Fue esta necesidad la que lo ayudó a salir adelante, le dio el último impulso de concentración necesario para completar la aburrida escritura del único tema que había estado revisando durante toda la semana. No despreciaba la historia en sí, pero la voz monótona del profesor Vince hacía difícil abordar el tema. ¿Qué clase de nombre es Bogrod? Refunfuñó internamente mientras salía del gran comedor. Tuvo una hora para descansar antes de que comenzara la parte práctica de sus materias, en general satisfecho con cómo le había ido en lo escrito. No es probable que necesites recordarlo en el futuro. No es tu conocimiento lo que están mirando, Harry, sino las habilidades que se necesitan para ser un historiador. No creo que tome ese camino. No, pero las habilidades adquiridas se pueden utilizar para muchas otras cosas, respondió Tom. Harry asintió mientras se sentaba al borde del lago. Preferiría sentar 5 éxtasis más en transformaciones o encantamientos que un tumo de historia más y habían demostrado ser bastante difíciles. Por primera vez desde que tiene uso de razón, se vio desafiado por el trabajo teórico de ambos. Resopló ante el recuerdo de estar sentado en el primero. Escena retrospectiva. Llegó a la oficina de la profesora McGonagall y se encontró a ella y a Madame Marchbanks esperando que él se presentara. Ambos parecían más formales que la vez anterior que se había encontrado en esta situación. Sin decir nada, el examinador le hizo un gesto para que tomara asiento y colocó delante de él un grueso montón de pergaminos junto con una pluma y un poco de tinta. Esta es la parte teórica de tu OUL de transformaciones. Tengo entendido que has decidido presentar la teoría para todas las materias antes de tomar las prácticas, preguntó la señora Marchbanks. Harry asintió y la mujer tarareó con aprobación. Para este trabajo, tendrás 4 horas para completarlo. Si necesitas algo, la profesora McGonagall y yo estaremos presentes. Sin embargo, antes de comenzar, debe ser revisado para asegurarte de que no hayas consumido ninguna poción prohibida ni tengas ningún artículo sobre usted que no están permitidos en exámenes autorizados. Por favor, póngase de pie. Harry lo hizo con el ceño fruncido y la mujer agitó su varita alrededor de él, murmurando en voz baja. Cuando estuvo aparentemente satisfecha, le ofreció un gesto de asentimiento y él volvió a sentarse. Tu tiempo comienza, ahora. Harry abrió el pergamino para encontrar una serie de preguntas, cada una más compleja que la precedía, todas lo que él consideraría temas muy específicos dentro del tema. Si esto realmente era una transfiguración de nivel éxtasis, los exámenes se habían ganado su nombre. ¿Cómo se relaciona la enfermedad conocida como licantropía con la transfiguración? Utilice un mínimo de 3 fuentes como referencias a lo largo de su trabajo. La dificultad de transformaciones ciertamente ha aumentado desde que hice el examen, comentó Tom. Harry frunció el ceño y reflexionó sobre la pregunta, ignorando la voz. Había leído sobre licantropía cuando se dio cuenta de que Remus la padecía, aunque cada autor de la obra no parecía tener idea de con qué rama de la magia se relacionaba. En ese momento, había sentido que se parecía más a una transfiguración que a una maldición, como había supuesto cada libro, y los 7 que había leído habían concluido de manera similar. Encogiéndose de hombros, comenzó a anotar sus pensamientos, algunos que no eran tan elogiosos hacia los escritores que conocía, ninguno de los cuales había pasado mucho tiempo con hombres lobo ni entendía cómo funcionaba la enfermedad. Harry lo hizo. Como con todo lo que estudió, había ingerido tanta información como pudo hasta que supo lo suficiente para satisfacer su curiosidad. Fin del flashback. El papel de los encantamientos también había resultado ser igual de difícil y había dejado a ambos sorprendidos de lo mucho que sabía sobre los intrincados detalles de las ramas de la magia. Los había estudiado meticulosamente siendo sus temas favoritos, pero no se había dado cuenta de cuánto los entendía hasta que se enfrentó a un interrogatorio tan profundo. Es un testimonio de tus esfuerzos, Harry, elogió Tom. Realmente te has dedicado al estudio de la magia desde que tenías 7 años. Aunque sea por mi parte, tienes un talento excepcional. Gracias a ti. No, Harry. Gracias a todo el trabajo que has realizado. Simplemente te he guiado cuando fue necesario. ¿En qué momento tuve que recordarte que practicaras o estudiaras?
¿En qué momento durante tus exámenes me pediste ayuda? No es que lo hubieras dado, señaló Harry. No lo habría hecho, confirmó Tom. Deseo que tengas éxito por tus propios méritos. Eres lo suficientemente inteligente y dotado para hacerlo. ¿Habrías estado satisfecho con mi ayuda? Harry negó con la cabeza. Se habría sentido como un fraude si Tom lo hubiera ayudado durante sus esfuerzos académicos. Siéntete orgulloso de lo que has logrado. No podría estar más orgulloso de ti de lo que estoy. Harry sonrió cuando una sensación de calidez lo llenó. No era frecuente que Tom otorgara tales elogios. Solo lo haría cuando estuviera excepcionalmente satisfecho con lo que Harry había hecho. Fue un crítico severo en su mayor parte y esperaba un esfuerzo inquebrantable en la búsqueda de lo que consideraba digno de reconocimiento. Sabiendo que su respiro había llegado a su fin, se levantó y se dirigió de regreso al castillo para comenzar el tramo final de sus evaluaciones, contento de que ya no necesitaría estar sentado durante horas seguidas. Tras atravesar el gran salón, entró en la antecámara donde le esperaba Madame Marchbanks. Desde que se fue, los muebles de la habitación habían sido barridos, dejando solo un escritorio entre él y la mujer, que le hizo señas para que se uniera a ella. Hoy, esta tarde completarás tus evaluaciones prácticas en defensa contra las artes oscuras, pociones y astronomía, explicó mientras metía la mano en una bolsa que colgaba de su hombro y comenzaba a sacar objetos. Colocándolos sobre el escritorio, sacó su varita y apuntó hacia un recipiente de vidrio lleno con lo que solo podía ser 1 litro de sangre. Ella dudó por un momento antes de bajarlo y asentir pensativamente. Es una práctica habitual para mí lanzar una maldición y que usted la contrarreste. Esta vez, sin embargo, le mentiría al lanzarla. Tengo curiosidad por ver con qué seriedad se está dedicando a sus estudios, señor Potter. Me gustaría que lanzaras una maldición que hirviera la sangre y luego el contador. ¿No está eso muy mal visto? Madame Marchbanks resopló. La mayoría de las cosas están mal vistas estos días. Si el ministerio se saliera con la suya, no se le enseñaría nada de magia más allá de los hechizos más mundanos. Complázcame, señor Potter. Demuéstreme que es tan dedicado como creo. Con cautela, Harry sacó su varita y comenzó a lanzar hechizos de diagnóstico e identidad para asegurarse de que no hubiera nada más en marcha y la mujer asintió satisfactoriamente y comenzó a tomar notas sobre su acercamiento. Es sangre de cerdo contenida en vidrio, confirmó. No hay maldiciones ocultas y el contenedor no ha sido conjurado. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Marchbanks con un ligero ceño fruncido que estropeaba sus rasgos. La magia siempre deja un rastro, respondió Harry simplemente. La única magia aquí es ambiental y de cualquier otra cosa que haya estado en esa bolsa. Ha estado en contacto con un hechizo de compulsión que no fue lanzado directamente sobre ella y una maldición que induce fiebre y otra que causa un brote de forúnculos. Madame Marchbanks le sonrió y sus ojos brillaron de sorpresa. Todas esas maldiciones fueron eliminadas al final de los exámenes del año pasado. Tienes un gran sentido de la magia si aún eres capaz de identificarlas después de tanto tiempo, especialmente porque señalaste con tanta razón que no fueron colocadas en esto en absoluto. Continúe cuando esté listo. Harry lanzó un hechizo de limpieza para eliminar todo rastro de las maldiciones. No era probable que afectaran su propia magia, pero no iba a correr ningún riesgo. Cuando estuvo satisfecho, apuntó su varita a la sangre una vez más y desató su hechizo haciendo que el líquido viscoso comenzara a burbujear suavemente. Madame Marchbanks levantó una mano para impedir que él la contraatacara y poder inspeccionar su trabajo. Excelentemente hecho, elogió. Se lanza con delicadeza y eficiencia, usando solo la cantidad necesaria de magia. Se necesita un practicante experto para poder hacerlo. Demasiadas personas lanzan magia sin sentido creyendo que resolverá cualquier deficiencia que tengan en lo que respecta a la habilidad. Harry negó con la cabeza. Solo un tonto haría eso, estuvo de acuerdo. Si practicas lo suficiente, no hay necesidad de desperdiciar energía. Solo te cansarás más rápido, especialmente durante el combate. Marchbanks sonrió mientras ella asentía. Desafortunadamente, señor Potter, nuestro mundo está plagado de ellos. Es un cambio conocer a alguien tan sensato como usted. Ahora, sea amable y muéstreme el mostrador. Con un movimiento de su varita, Harry obedeció, su hechizo azul claro detuvo el calentamiento del líquido. Como era de esperar, muy bien hecho, ofreció Marchbanks mientras garabateaba algunas notas más en su pergamino.
A continuación, me gustaría que identificaras las maldiciones que se le han puesto a esta moneda, le indicó, señalando un galeón que había colocado sobre la mesa. Identificar diferentes tipos de magia era algo que Tom le había estado enseñando a Harry desde que llegó en su primer año. El mundo mágico podía ser un lugar muy peligroso y quería que Harry no corriera riesgos si ella estaba cerca de cosas que potencialmente podrían causarle daño, que era casi cualquier cosa con la que pudiera encontrarse según la voz. Al principio, Harry había sentido que estaba siendo sobreprotector, pero había llegado a respetar la vigilancia. Aunque todavía no había encontrado mucha necesidad de ello, ciertamente lo hacía sentir más seguro y su mayor sensibilidad a la magia desde su ritual final ciertamente había hecho que tareas como esta fueran más fáciles. Deslizó su varita en su funda, ya que no la necesitaba. En todo caso, sentía la magia mejor sin ella. Colocó su mano unos centímetros por encima de la moneda y cerró los ojos, sintiendo que presencias podían identificarse. Después de unos momentos, asintió. Hay una maldición abrasadora, una maldición de ceguera y un maleficio para tirar del cabello bien escondido. La moneda también es falsa, pero ha sido encantada para engañar a la gente haciéndoles creer que es real. Es una hoz que ha sido agrandada y transfigurada. Quien quiera que lo haya hecho llegó al extremo de cubrirlo con una fina capa de oro. Madame Marchbanks meneó la cabeza y se rió entre dientes. Dado tu desempeño hasta ahora, no debería haber esperado menos de ti. Los encantamientos son notoriamente difíciles de detectar. Hay una razón por la que se necesitan años de práctica para dominarlos. Es una de las ramas de la magia más difíciles de dominar. Dígame, señor Potter, ¿qué planea hacer cuando termine sus estudios? Harry se encogió de hombros. No tengo idea, respondió honestamente. Por ahora, quiero asegurarme de tener opciones disponibles. Marchbanks asintió. Creo que hay muy poco que puedas hacer, respondió ella seriamente. Ahora, para tu prueba final, escuché de una fuente muy confiable que has desarrollado tu propia forma de defenderte contra los dementores. Me gustaría que lo demostraras. Harry deslizó su varita en su mano antes de darle un movimiento rápido y liberar uno de los orbes de energía oscura. Madame Marchbanks se estremeció cuando un desagradable escalofrío llenó la habitación. Fascinante, murmuró mientras caminaba alrededor de la bola de energía que colgaba. Es un hechizo tanto ofensivo como defensivo. Actúa como una barrera pero también como una fuerza impulsora. Esa es toda una hazaña de la magia, señor Potter, pero debo preguntar, ¿por qué no el encantamiento Patronus? Dudo que no tenga la capacidad. No pude dominarlo hasta hace poco, suspiró Harry. Pude conjurar un escudo por un tiempo, pero no uno corpóreo. ¿Y ahora puedes? Harry asintió algo tímidamente. Quizás puedas demostrarme eso durante tu examen de encantos, respondió la mujer pensativamente. Ahora, pasaremos a la evaluación de tus pociones. Me gustaría que me prepararas una solución fortalecedora, le indicó mientras sacaba una gran cantidad de ingredientes de su bolso junto con un caldero. Romper, Minerva McGonagall tomó un sorbo de su té mientras Griselda mordía uno de los tritones pelirrojos de la lata que estaba entre ellos en su escritorio. A lo largo de las décadas que ella había enseñado, los dos habían cultivado una estrecha amistad. Ambos estaban muy ocupados en sus funciones y no era frecuente que tuvieran la oportunidad de pasar tiempo juntos de esta manera, pero se aseguraron de mantenerse en contacto regularmente y reunirse cuando podían. Él realmente es otra cosa, comentó Griselda. Una cosa es tener un talento excepcional en una o dos ramas de la magia, pero el señor Potter ha demostrado su valía en todo lo que he visto hasta ahora. No solo su magia práctica es excelente, sino que tiene una mente muy aguda. Su artículo Éxtasis para Transfiguración fue increíble. Debo decir que no esperaba tanta profundidad en su trabajo. Minerva asintió en señal de acuerdo. Griselda le había mostrado el examen y cómo Harry lo había completado. Sus citas estaban por encima de lo que ella esperaba, pero su contraataque para cada una estaba mucho más allá del nivel Éxtasis. Realmente estaba demostrando ser un prodigio en el arte. ¿Es egoísta de mi parte querer que él ocupe mi lugar? Ella preguntó. No, negó Griselda, pero aún está por verse si lo hará o no. Sería un excelente maestro, un excelente duelista o autor. Demonios, el niño podría ser nuestro ministro dentro de 10 años si eso fuera lo que decidiera hacer. Minerva sonrió con orgullo. Si Griselda Marchbanks creía tanto en él, realmente debió impresionarla. No sé qué hacer con él durante el resto de sus años aquí, suspiró. Me temo que cuando termine sus exámenes se aburrirá y ya no tendrá nada en qué trabajar dentro de estos muros.
Entonces conviértete en su aprendiz, aconsejó Griselda. Si demuestra su valía durante su práctica, entonces lo aprobaré sin dudarlo. Aconsejaría a Filius que hiciera lo mismo. Me encantaría, pero atraerán mucha atención hacia él. No querrá que la gente a su alrededor intente ganarse el favor más de lo que ya lo hace, respondió Minerva. Tú sabes mejor que nadie que nido de víboras le espera por parte de aquellos que deseen explotarlo. Sí, murmuró Griselda, sin embargo, estoy segura de que no tomaría mucho esfuerzo de mi parte mantenerlo bajo mi sombrero. Fudge puede ser el ministro, pero soy yo quien supervisa los exámenes y el plan de estudios de Hogwarts. Soy yo quien aprueba los aprendizajes. Mientras lo mantengamos en silencio, Potter no debería enfrentar problemas hasta que llegue a su 7º año. Eso es si él decide quedarse aquí, dijo Minerva encogiéndose de hombros. Su padrino ya lo quiere fuera del castillo, y no puedo culparlo. Harry ha enfrentado peligro aquí más veces de las que debería. Es algo que se debe discutir con el chico. Al final es su decisión, respondió Griselda. Es una conversación que tendría con él más temprano que tarde. Minerva asintió en señal de acuerdo. Sería una pena que perdieran a Harry Potter. Incluso si decidiera que no quería enseñar, la Gran Bretaña mágica estaría peor sin él. Romper, con solo sus prácticas de éxtasis por completar en transfiguraciones y encantamientos, a Harry se le concedió otro respiro en la forma del anuncio de la próxima ronda de duelos que comenzaría la semana siguiente. Hasta el momento, los combatientes no sabían a quién se enfrentarían hasta que llegó el momento de hacerlo. Ahora se les daría tiempo para prepararse para su oponente. A Harry no le importaba, pero podría resultar beneficioso para los demás, quienes tendrían tiempo para reflexionar sobre el estilo de la persona con la que serían emparejados. Se encontró sentado en la mesa de Ravenclaw en el gran comedor con Terry, quien también había logrado ganarse su lugar entre los 32 finales, el único otro en su casa en hacerlo. Fleur se sentó frente a ellos con sus dos amigas y le dedicó una brillante sonrisa que le hizo negar con la cabeza. Ella había estado bastante engreída desde que él se disculpó y todavía un poco irritada con él. ¿A quién crees que conseguirás? Terry cuestionó. Bueno, si no eres tú, no me importaría que fuera ella, dijo Harry lo suficientemente alto como para ser escuchado mientras asentía hacia Fleur. Ella le levantó una ceja, poco impresionada por su declaración. No seas tonto, Harry. Sería una pena que te eliminaran tan pronto. En tus sueños, respondió Harry, cruzándose de brazos. Tal vez, respondió Fleur con un guiño que lo hizo resoplar. Había descubierto que cuando ella coqueteaba abiertamente, él no sabía cómo reaccionar. Su inexperiencia con las chicas realmente se hizo evidente en esos momentos. Cállate, Terry, refunfuñó cuando el niño tuvo la osadía de reírse. Nunca se sabe, es posible que la consigas. No, gracias, respondió Terry. ¿Y qué habría de malo en enfrentarme, Terry? Fleur cuestionó al chico que rápidamente se sonrojaba. Sí, Terry, sondeó Harry. No me arrastres a lo que sea que esté pasando entre ustedes dos, respondió Terry. Fleur se rió. No pasa nada entre nosotros. ¿No es así, Harry? Harry suspiró cuando Dumbledore se paró al frente del pasillo. Aunque Fleur dijo que lo perdonó, él no estaba convencido. Había algo que la molestaba y él tenía una idea de qué era. Había evitado deliberadamente hablar sobre lo que había sucedido la noche del baile de Navidad e incluso había desviado las conversaciones cuando estaba a punto de sacar el tema. En verdad, no sabía qué decir. Puede que se haya disculpado por distanciarse, pero no era una conversación para la que estaba preparado. No es que llevaría a ningún lado bueno. Para ambos, era mejor dejarlo como estaba. A él le gustaba la chica y se preocupaba por ella, eso podía admitirlo. Si no lo hiciera, no se mostraría reticente a pesar del poco tiempo libre que tenía. No, él se preocupaba por ella y había comenzado a hablar más profundamente de lo que podía expresar. Simplemente no podía imaginar que ella le devolviera lo que sentía ni la pusiera en la posición en la que sin duda decidiría alejarse de él. Solo necesitaba sobrevivir hasta junio y entonces ella se habría ido. Pronto se daría cuenta de que estar cerca de él no era una buena idea y ambos podrían seguir adelante, cualquier cosa que pudieran haber compartido la noche del baile se desvanecería en lo que se convertiría en nada más que un recuerdo lejano. Buenas tardes, damas y caballeros, los saludó Dumbledore. Han estado reunidos aquí hoy para que se puedan decidir los duelos de la siguiente ronda. El formato de los mismos seguirá siendo el mismo hasta ahora. Sin más preámbulos, ¿sería tan amable de comenzar el sorteo, señor Bagman?
Ludo asintió de la misma manera que lo haría un niño excitable mientras golpeaba el sombrero seleccionador con su varita. 2 trozos de pergamino volaron del sombrero y Dumbledore los atrapó en el aire antes de pasárselos a Bagman. Nuestro primer duelo será entre Carlos Smolka de Durmstrang y Víctor Krum, también de Durmstrang, anunció el ex golpeador. No hay que adivinar quién ganará, murmuró Terry al lado de Harry. El próximo será Draco Malfoy de Hogwarts, enfrentándose a Terry Bot de Hogwarts, anunció Bagman cuando recuperó los siguientes trozos de pergamino. Terry miró torvamente a su oponente, quien le devolvió el gesto de la misma manera. Fleur de la Cour de Beauxbaton se enfrentará a George Weasley de Hogwarts. Los Gryffindors aplaudieron ruidosamente al pelirrojo que se puso de pie y ofreció a sus compañeros de casa una elaborada reverencia. Harry Potter de Hogwarts se enfrentará a Stefan Laurent de Beauxbatons, anunció Bagman a continuación, provocando una sonrisa de Fleur. El chico que aparentemente sería su oponente frunció el ceño y murmuró en voz baja en francés mientras miraba a Harry, quien se encogió de hombros. Para él, no importaba a quién se enfrentaría. Los anuncios continuaron hasta que no quedaron más competidores para sortear y Harry abandonó el gran comedor con Terry. Necesitaba prepararse para sus evaluaciones finales y los estudiantes estaban ansiosos por irse, lo que significa que se encontró entre un mar de túnicas de diferentes colores. Arrancar será un trabajo fácil, declaró una voz arrogante a su izquierda, haciendo que Terry se quedara quieto. Personalmente, hubiera preferido tener la oportunidad de poner a la puta Bella en su lugar. No importa, siempre queda la siguiente ronda. Malfoy le lanzó a Terry una sonrisa engreída mientras se abría paso entre un grupo de estudiantes de primer año con sus habituales lacayos a cuestas. Harry sintió que su propia ira comenzaba a hervir a fuego lento cuando agarró a Terry por la parte de atrás de su túnica para evitar que atacara al Slytherin. Vamos, le ordenó mientras alejaba al niño. ¿Por qué me detuviste? Terry refunfuñó mientras abandonaba la lucha. Porque esos pequeños idiotas siempre se ríen los últimos si los atacas primero. Guárdalo para el vuelo. Vamos, Harry. Sé que estoy mejorando, pero no puedo vencerlo. Puedes y lo harás porque yo te voy a ayudar. ¿Me vas a ayudar? Terry cuestionó con incredulidad. Lo soy, confirmó Harry. Porque si lo consigo en la siguiente ronda, no puedo prometer que no lo mataré. Los ojos de Terry se abrieron cuando Harry se lo llevó, ambos siendo observados por un par de ojos azules que se habían oscurecido ante los comentarios del chico Malfoy. Ahora, estaban llenos de gratitud y Fleur de la Cour se deleitaba con la calidez que sentía al saber que Harry estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que el niño obtuviera lo que se merece. Romper eso estuvo muy bien hecho, señor Potter, elogió a Madame Marchbanks mientras la armadura que ella le había proporcionado bailaba una danza irlandesa por la habitación. Ahora, me gustaría ver tu encanto Patronus. Harry había esperado que ella hubiera olvidado ese pequeño detalle y que no le pidieran que hiciera una demostración. Por mucho que estuviera feliz de haberlo logrado, las circunstancias lo molestaban y lo molestaban tanto. Escena retrospectiva. ¿Por qué tengo que intentarlo? ¿Qué probará? Probará que eres capaz de conjurarlo y que te estás mintiendo a ti mismo, Harry, respondió Tom con franqueza. Si no funciona, nunca lo volveré a mencionar, pero quiero que lo intentes de verdad. Sabré si no lo haces. Prométeme que no lo mencionarás, exigió Harry. Tienes mi palabra. Harry resopló mientras sacaba su varita. Cerrando los ojos, revisó el recuerdo que había estado ignorando deliberadamente desde que ocurrió el evento. Sin darse cuenta, se balanceó en el lugar al ritmo de una música que nunca había sonado mientras sostenía a la chica francesa en sus brazos junto al lago. En solo unos momentos, había vuelto a bailar toda la noche, recordando la forma en que ella se sentía contra él, su aroma inolvidable y la calidez de su aliento en su cuello. Era tan embriagador como lo había experimentado y soltó un suspiro lento mientras apuntaba con su varita, perdido en algo que probablemente nunca volvería a experimentar. Expecto Patronum, susurró. Todo lo que sintió salió corriendo de su cuerpo y a través de su varita dejándolo temblando y afligido por la pérdida. Al abrir los ojos, fue recibido por la visión de una criatura emplumada que no conocía. ¿Qué es eso? Preguntó. No lo sé, Harry, respondió Tom suavemente. Fin del flashback. Soltando su varita en su mano, conjuró el recuerdo con practicada facilidad, como lo había hecho una docena de veces desde la primera vez. En su detrimento, lo había atraído, y este recuerdo era el único que tenía que podía hacer surgir a la criatura. Había probado con otros, pero sin éxito. Expecto Patronum.
Como ya sabía, el cuerpo humano adornado con plumas blancas emergió de su varita, la sonrisa en los labios familiares y la suave arruga alrededor de los ojos saludándolo como siempre lo hacía, su apariencia era igualmente cálida como una carga. Madame Marchbanks miró fijamente a la criatura con los ojos muy abiertos y la boca moviéndose en preguntas que no podía expresar. Ella es Gamaya, habló Harry en voz baja. Ella es una criatura mítica que se dice que es de donde descienden las Veela. La sala había proporcionado un libro con esa información. Había sido toda una revelación para el adolescente y para Tom, quien había cumplido su promesa. No había mencionado a Fleur desde entonces. No es que fuera necesario. Cada vez que lanzaba su hechizo, era a ella a quien veía, su rostro era uno que nunca podría olvidar. Madame Marchbanks solo pudo asentir. Realmente apreciaría si esto pudiera quedar entre nosotros, agregó Harry mientras se despedía. Por supuesto, murmuró Madame Marchbanks mientras la criatura desaparecía de la vista. ¿Romper estás seguro acerca de esto? Terry preguntó nerviosamente. No creas que está yendo demasiado lejos. ¿No se lo merece ese pequeño imbécil? Harry regresó. Terry tragó profundamente mientras asentía y se dirigía a la plataforma de duelo donde Malfoy lo estaba esperando con una sonrisa en sus labios. La expresión irritó a Terry. Malfoy había pasado los últimos años de escuela ejerciendo su influencia, intimidando a los estudiantes que no se atrevían a defenderse de él y siendo una molestia total para cualquiera con quien pudiera salirse con la suya. Nunca se metía con nadie de quien no sabía que podía vencer. Él era la definición de un matón personificado y Terry lo despreciaba por eso. Sin embargo, si no fuera por la oportunidad de batirse en duelo con él, para su vergüenza, habría seguido ignorando al chico. Simplemente no valdría la pena el problema que su padre podría causarle. Lanzó una última mirada interrogativa hacia Harry, quien asintió alentadoramente. Comience, instruyó Karkaroff. Durante el primer minuto más o menos, Terry se encontró a la defensiva mientras Malfoy desataba varias corrientes de maldiciones para terminar el duelo rápidamente. Su trabajo, sin embargo, fue descuidado. Hay que reconocer que era rápido, pero se descubrió que faltaba precisión, muchos de los hechizos que lanzó se evitaban fácilmente o no representaban una amenaza para él en absoluto. Como tal, le dio tiempo para buscar la apertura que necesitaba. Cuando notó que Draco se extralimitaba al implementar hechizos de impacto, buscó un patrón. Harry había insistido en que personas como Malfoy tendrían uno. De nuevo, no tardó mucho en identificarlo. Maldición, maleficio, gafe y. Impacto, dijo internamente mientras cada hechizo era enviado hacia él. Mientras Malfoy echaba su brazo hacia atrás para lanzar el hechizo final de la cadena, Terry atacó, su propio hechizo no carecía de precisión cuando chocó con el brazo de su oponente. Draco se quedó quieto, frunciendo el ceño mientras intentaba mover su brazo, solo para que su propia mano se cerrara en un puño y fuera lanzada hacia su propia cara. Se escuchó un fuerte crujido cuando le rompieron la nariz y la sangre comenzó a brotar de sus fosas nasales. Aún así, intentó recuperar el control de su extremidad, sin mucho éxito. Otro puñetazo, esta vez en el ojo, lo que le hizo maldecir en voz alta antes de jadear y caer de rodillas mientras aparentemente se golpeaba a sí mismo en la ingle repetidamente. Los jadeos se convirtieron en gemidos mientras el asalto continuaba hasta que su varita cayó de su mano y Terry la convocó, poniendo fin a la pelea. Ganador, Bot, anunció Karkaroff, sorprendido por lo sucedido. Terry ofreció una reverencia a su competidor caído antes de despedirse y unirse a Harry una vez más, quien estaba muy divertido por lo que había visto. Yo no podría haberlo hecho mejor. Terry sonrió sintiendo una abrumadora sensación de satisfacción por haber bajado un poco al chico, aunque no pudo evitar preguntarse cuáles serían las repercusiones. Esperaba que Harry tuviera razón y que Draco estuviera demasiado avergonzado para actuar, pero tenía sus dudas. El idiota no sabía cuándo rendirse. Cuidado, tu dama es la siguiente, le comentó a Harry, quien simplemente frunció el ceño en respuesta cuando Fleur subió a la plataforma para enfrentarse a uno de los gemelos Weasley. Romper, Fleur se encontró de buen humor mientras estaba parada frente a su oponente pelirroja. Había sido un placer presenciar la humillación del chico Malfoy. Él era un intolerante y ella ya había tenido suficiente de eso en su vida. Se recordó a sí misma agradecer a Terry por lo que había hecho y a Harry por ayudarlo. Ella sonrió al pensar en el chico de ojos verdes. Ella todavía estaba enojada con él por su estupidez, pero él siempre estaba ahí para ella cuando lo necesitaba, incluso si no sabía cuánto era eso. Comenzar.
Fleur inmediatamente esquivó un par de maleficios de color naranja brillante que habrían cambiado el color de su cabello y envió una corriente de palomas con picos y garras afilados como cuchillas hacia el chico, quien acabó con ellas con una corriente de fuego. Sin pausa, desató un torrente de lo que parecía ser limo en su dirección, aunque no alcanzó y cubrió la plataforma entre ellos. Asegurándose de vigilarlo, evitó los siguientes 3 hechizos que fueron enviados en rápida sucesión. Agachándose bajo 2 y girando alejándose del tercero mientras disparaba una refutación en forma de un maleficio de conmoción cerebral que fue interceptado por un escudo. No dispuesta a permitirle ganar más impulso, su ataque continuó con un trío de maldiciones cortantes que fueron evitadas y una maldición contundente que dio en el blanco, estrellándose en el estómago del chico. Se dobló de dolor mientras movía su varita hacia la sustancia gelatinosa que aún se aferraba a la plataforma e inmediatamente comenzó a moverse, doblándose sobre sí misma mientras se dirigía en dirección a ella. La corriente de fuego que envió no hizo nada para frenar su progreso ni ningún otro hechizo con el que atacó. Lenta pero constantemente, continuó dirigiéndose hacia ella. Distraída por el limo que descendía, tuvo suerte de evitar otro ataque, el hechizo silbaba junto a su oreja mientras continuaba sus esfuerzos por deshacerse del gunge que aún intentaba alcanzarla. Nunca había visto nada parecido y no tenía idea de lo que le haría. Lo que sí sabía, sin embargo, era que no tenía muchas ganas de averiguarlo. Pensando rápidamente, conjuró un muro de piedra entre ella y él, en todo caso para darle tiempo suficiente para terminar el duelo antes de que pudiera acercarse demasiado para su comodidad. Volviendo su atención hacia el pelirrojo, disparó una gran cantidad de chispas rosadas que zumbaron hacia él, algunas lograron alcanzarlo antes de que su escudo detuviera el resto, aunque el daño ya estaba hecho. Su cabello se alargó, acumulándose alrededor de sus pies en cuestión de segundos antes de atacarlo, envolviéndose alrededor de su cuerpo como si estuviera siendo momificado. Él se defendió, pero solo empeoró la lucha cuando su cabello se dobló en el esfuerzo por asfixiarlo. Finalmente, Sukun vio al hechizo y se encontró retorciéndose por la plataforma, incapaz de ofrecer más ofensiva o defensa mientras sus brazos estaban inmovilizados a sus costados y tragados por su cabello. Ganador, de la Cour, declaró el profesor Snape. Fleur dio una última mirada al limo que intentaba trepar por encima de su pared antes de despedirse y dirigirse hacia donde Harry y Terry estaban mirando. ¿Qué fue eso? Ella preguntó. Terry sacudió la cabeza divertido. Con los Weasley, nunca se sabe, respondió, señalando hacia la plataforma. Fleur se giró para ver al otro gemelo y a su amigo a quien Harry había derrotado intentando luchar físicamente contra el limo para someterlo, el primero golpeándolo con sus puños mientras el otro lo sostenía en lo que sería una llave de cabeza si la cosa tuviera uno de qué hablar. Maldita sea, George, ven aquí. Exigió el gemelo golpeador. Habiendo sido liberado de su prisión peluda, su oponente corrió a través de la plataforma y se lanzó sobre el limo, para alegría de la multitud que los vitoreó y rió. Fleur también se rió mientras miraba a Terry una vez más. Quería agradecerte por lo que le hiciste a ese cerdo. Terry se sonrojó mientras la despedía. Fue Harry quien me mostró cómo hacerlo. El otro chico le lanzó una mirada de irritación mientras Fleur asentía con complicidad. Lo sé. Estuve allí cuando dijo lo que hizo, respondió ella, pero gracias de todos modos. Envolvió sus brazos alrededor del chico que se puso rígido, el enrojecimiento de sus mejillas se profundizó considerablemente. Cuando lo soltó, él estaba casi catatónico, su boca se abría y cerraba mientras miraba hacia el suelo para tratar de recomponerse. Y gracias, Harry, añadió en voz baja. Deberías tener cuidado con Stefan. Él también es un cerdo, pero es mucho mejor con su varita. Habiendo dicho lo que quería, le dedicó una última sonrisa mientras se dirigía hacia su propio asiento, reprendiéndose a sí misma en voz baja. Más que nada, ella también quería abrazarlo, pero perdió los nervios cuando llegó el momento. Ella lo extrañaba y se maldijo por lo que había sucedido en el baile. De no ser así, no estaría en la situación en la que se encontraba. Por mucho que deseara que no fuera así, no se arrepintió. Por una vez en su vida se había sentido más que una simple vela, más que un simple trofeo que sería exhibido como un premio. Se había sentido normal, había experimentado lo que sería ser abrazada por alguien que no fuera su padre y por alguien a quien no le importaba lo que ella era. Quería recuperar ese sentimiento, y aunque solo lo admitiría ante sí misma, la persona que quería que la hiciera sentir así era Harry Potter. Romper, giró la cabeza y vio como un hechizo azul brillante pasaba a su lado, lo suficientemente cerca como para poder sentir el calor que irradiaba.
Este oponente era diferente de cualquier otro al que se hubiera enfrentado. Laurent estaba muy bien entrenado, su lanzamiento era preciso y decidido y sus movimientos nítidos pero fluidos. En los próximos 5 años, sería un verdadero contendiente, probablemente uno de los mejores que su país tenía para ofrecer. Ahora, sin embargo, todavía estaba aprendiendo y Harry había descubierto su estilo convencional. Aunque estaba bien entrenado, no tenía talento ni toque personal del cual hablar, muy parecido a los muñecos de entrenamiento con los que se enfrentaba en su habitación. Con esto en mente, agitó su varita y se escuchó un sonido como un disparo cuando una enorme ave de fuego surgió del final. Con un chillido audible, se elevó hacia el cielo sobre ellos y voló en círculos, dejando un rastro de fuego siniestro pero amenazador a su paso. Laurent observó al pájaro con cautela por un momento antes de concentrarse una vez más en Harry, que no había estado inactivo mientras tanto. Mientras su oponente estaba distraído, había creado 2 criaturas más. Un lobo hecho de agua y un oso que había tallado del suelo y animado. Con un rugido, este último saltó hacia adelante, sus pies golpeando fuertemente contra la plataforma de madera. Aunque sus ojos se abrieron, Laurent no entró en pánico mientras lo empujaba hacia atrás con un poderoso desterrador, enviando a la bestia al suelo. Sin inmutarse, el oso se puso de pie y cargó una vez más, seguido por el lobo que rápidamente superó a su aliado con solo unos pocos y poderosos golpes de sus patas. Una vez más, Laurent envió un hechizo de destierro, sacando al lobo de su camino. Se preparó para hacer lo mismo con el oso solo para darse la vuelta cuando explotó, dejándolo cubierto por una capa de tierra. Con solo una bestia atacándolo, la despachó rápidamente con una corriente de fuego, el hielo se derritió en un charco de agua. Sus ojos se encontraron con los de su oponente, que parecía imperturbable por la destrucción de sus creaciones. En verdad, parecía entretenido y relajado mientras su varita colgaba sin fuerzas a su lado. Al ver una oportunidad para atacar, Laurent apuntó su varita, solo para detenerse cuando sonó otro chillido y el pájaro se lanzó hacia él. Con los ojos muy abiertos, creó una pared de agua frente a él, con la esperanza de que ahuyentara las llamas. Harry sintió con satisfacción mientras su conjuro aviar se dirigía hacia el niño, las llamas se desvanecían mientras se transformaba de fuego a viento, convirtiéndose en una raya apenas visible hasta que estalló a través del agua y se estrelló contra el pecho de su oponente, tirándolo al suelo. Antes de que pudiera levantarse, la tierra que lo cubría estalló en llamas y rodó para apagarlas. Tan distraído por el fuego que se estaba extendiendo, rodó fuera de la plataforma, las llamas se apagaron solo un momento después cuando un gran lobo hecho de agua se abalanzó sobre su forma boca abajo. Se sacudió mientras estaba de pie, el charco de agua que había quedado en la plataforma ya no estaba allí y resopló ante la genialidad del ataque. Aunque no estaba contento, no estaba preparado para semejante serie de acontecimientos. Ganador, Potter, declaró Madame Maxime. Harry le ofreció a Stepan un gesto de reconocimiento mientras abandonaba la plataforma en medio de un atronador aplauso. El chico era muy buen duelista, pero le faltaba experiencia contra gente como él y si era tan imbécil como había demostrado, merecía ser humillado. Terry simplemente sacudió la cabeza mientras volvía a tomar asiento, relajándose pero anticipando a quién se enfrentaría al día siguiente. Romper, los brazos de Fleur se sacudieron cuando otra maldición explosiva se estrelló contra su escudo. Krum estaba demostrando ser mucho más poderoso y despiadado que cualquier otro al que se hubiera enfrentado hasta ahora. No es que ella pudiera culparlo. Ella también quería demostrar su valía en el torneo por encima de sus competidores en todos los aspectos. Ella estaba emocionada por la perspectiva de enfrentarlo cuando se anunció su pelea. Por un momento, pensó que Harry había sido elegido cuando Batman dijo que sería disputado entre 2 de los campeones. No se avergonzaba de admitir que se había sentido aliviada de que no fuera así. Ella, por supuesto, lo habría dado todo, pero no suponía que disfrutaría enfrentándose a él. Su relación ya era frágil y vacilante. No quería que nada pusiera eso en peligro aún más, aunque si venciera a Krum, enfrentarse a Harry sería más probable. Para su diversión, se había sentido atraído a luchar contra Terry en esta ronda, quien palideció ante el anuncio. Evitando una maldición de estrangulamiento, produjo una espesa nube de niebla blanca que se dirigió hacia Víctor. Incluso a través de la niebla, pudo ver sus espesas cejas fruncir el ceño mientras reflexionaba cuál sería su próximo movimiento. Fleur sonrió mientras intentaba despejarlo con una ráfaga de viento, solo para que la velocidad a la que se movía hacia él aumentara. Por pura desesperación, Krum conjuró un escudo opaco plateado a su alrededor justo antes de que lo alcanzara.
El trabajo con hechizos de Fleur continuó mientras comenzaba a colocar más hechizos en la niebla. Fue algo difícil de hacer, y se necesitó de ambos equilibrio, paciencia para lograrlo. Mientras Krum se refugiara, el resultado del duelo seguiría siendo a su favor. Después de unos momentos de trabajo adicional, aplaudió internamente mientras agregaba su hechizo final a la niebla y el escudo alrededor de Krum comenzó a agrietarse, formándose profundas fisuras cuando su hechizo congelante entró en vigor. Con un último gemido, el escudo cedió, revelando a un búlgaro empapado y jadeante que se puso de pie justo cuando la nube lo rodeaba. Después de unos momentos de confusión por parte de la multitud, Fleur lo aclaró con un movimiento de su varita y fueron recibidos por la vista de un Víctor Krum seco y suavemente roncando. Su hechizo para dormir había tenido el efecto deseado. Ganador, de la Cour, anunció Flitwick, impresionado por lo que había visto. Fleur ofreció una reverencia respetuosa, agotada por los esfuerzos que había requerido derrotar a Víctor. Había sido un oponente digno, mucho más poderoso de lo que ella esperaba. Si alguno de sus hechizos hubiera atravesado su escudo, habría quedado en mal estado. Romper eso fue impresionante, comentó Harry mientras aplaudía cortésmente a la niña. ¿Cómo lo habrías contrarrestado? Terry preguntó con curiosidad. Bueno, la nube era una variante del hechizo oscurecedor. Se puede decir que era una variante por el movimiento de la varita. En lugar de un silbido al final, ella la rodeó, protegiéndola de la defensa natural que, como demostró Krum, sería una ráfaga de viento. Terry resopló. Solo tú notarías una diferencia en los movimientos de la varita. Solo un duelista competente lo notaría, corrigió Harry. No creo que Krum siquiera haya considerado que Fleur tuviera ese tipo de habilidad. Ella es muy brillante con los encantos. Terry asintió en señal de acuerdo. Supongo que será mejor que acabemos con esto de una vez, refunfuñó cuando lo llamaron por su nombre. Terry. Harry llamó mientras el niño comenzaba a caminar hacia la plataforma. Se giró y le dirigió una mirada inquisitiva. Dalo todo. Si creo que te has rendido pronto, te patearé el trasero en este estadio. Terry se rió entre dientes mientras asentía. Harry sabía que el chico no le presentaría muchos problemas, pero eso no significaba que quisiera humillarlo. Terry era una de las pocas personas que había conocido con quien podía tolerar estar cerca. Iría tan lejos como para decir que su compañero de casa le había gustado un poco. Ocupó su lugar frente al niño y devolvió la reverencia ofrecida con una propia. Comience, gruñó Karkaroff, probablemente molesto porque Krum había sido eliminado. Terry abrió el procedimiento con una andanada de maldiciones contundentes e incluso un rompehuesos apuntado a la mano de su varita. Harry los hizo a un lado y sonrió. La forma de Terry era excelente y su casting se había multiplicado por 10 desde la primera ronda unos meses antes. Para alguien que aparentemente no había invertido mucho tiempo en la práctica, era bueno, probablemente mejor que la mayoría de los que ya estaban en Hogwarts. Tomando al chico un poco más en serio, Harry prendió fuego al centro de la plataforma y lo arrancó antes de lanzar la madera abrasadora hacia su enemigo. Maldita sea, resopló Terry mientras se tiraba al suelo para evitarlo. Muy bien, Potter, tengo algo para ti. Los ojos de Harry se abrieron cuando una maldición cortante muy cuestionable fue enviada hacia él. Si lo golpeara, estaría diciendo adiós a una extremidad, de forma permanente, aunque salpicó inofensivamente contra un escudo verde luminiscente que conjuró. Asintiendo apreciativamente ante la avanzada maldición, profundizó en una rama de la magia que había estado practicando recientemente bajo la tutela de Tom. No era nigromancia en sí, pero estaba relacionada hasta un punto con el que la mayoría se sentiría incómoda. Asegurándose de estar a salvo detrás de su escudo, comenzó a murmurar en voz baja en una lengua que le costaría un esfuerzo considerable dominar. Por suerte para él, aparentemente estaba hecho para personas que hablaban Parcel. El ritmo del discurso es similar y algo de fonética también. Dejó caer su escudo y levantó los brazos hacia arriba mientras Terry miraba confundido. Mientras lo hacía, una docena de figuras fantasmales emergieron del suelo, vestidas con armaduras y empuñando una variedad de armas. Dieron un grito de batalla todopoderoso cuando uno se acercó a Harry y se arrodilló frente a él. ¿En qué puedo serviros, mi señor? Rodéalo únicamente. No habrá necesidad de atacar. Puedes bloquear cualquier hechizo que lance. Muy bien, mi señor, obedeció el hombre, golpeando su puño contra su pecho envuelto en malla. Harry observó divertido como el hombre de ojos plateados lideraba al resto y rodeaba a un estupefacto Terry. Ciertamente no era algo que Harry implementaría en ninguna pelea, pero quería montar un espectáculo.
No solo tomó tiempo, sino que fue un hechizo agotador, difícil de lanzar y mucho menos de mantener. Sacudiéndose de la incredulidad de lo que había presenciado, Terry hizo todo lo posible para ignorar el espectáculo intimidante que era la reunión de fantasmas a su alrededor y disparó un hechizo deslumbrante hacia Harry. Para su sorpresa, uno de los espectros se lanzó frente a él y cayó inerte al suelo. Sus camaradas lanzaron un grito colectivo de disgusto mientras daban un paso amenazador hacia adelante, con sus armas apuntando en su dirección. Desconcertado, pero sin inmutarse, disparó una maldición contundente que una vez más fue interceptada por una de las figuras que gruñó cuando fue enviado al suelo. Para su sorpresa, este se levantó y retomó su posición, sacudiendo la cabeza con malestar. Sin embargo, no tuvo otra oportunidad de lanzar otro hechizo. Como la formación volvió a estar completa, aparte del único ser inconsciente, se vio obligado a erigir un escudo mientras le enviaban varios hechizos. Se las arregló para soportar a 3 de ellos antes de que su defensa colapsara y lo enviaran tirado desde la plataforma, sintiendo como si le hubieran pateado un caballo. Merlín, eso duele, refunfuñó, tosiendo por la tensión que se había formado. Ganador, Potter, gruñó Karkaroff antes de alejarse pisando fuerte. ¿Qué demonios fue eso? Terry gimió cuando Harry lo puso de pie. Es algo en lo que he estado trabajando, respondió Harry crípticamente. Terry negó con la cabeza. Bueno, gracias por no empeorarlo, ofreció. Esas cosas podrían haberme matado, ¿no? Harry asintió. Podrían haberte descuartizado miembro por miembro si hubiera querido. Créeme, fue bastante tentador. ¿No quieres decir eso?, negó Terry con una sonrisa. Ahora, ayúdame con Pomfrey. Creo que tengo las costillas rotas. Harry resopló mientras apuntaba con su varita al chico y siseaba suavemente. Los latidos de su torso cesaron y Terry dejó escapar un profundo suspiro, sin hacer más una mueca de dolor. Oh, si te importa, se burló. Cállate, Terry, murmuró Harry mientras conducía el camino de regreso a sus asientos. ¿Qué pasa ahora? Harry se encogió de hombros. Supongo que harán otro sorteo para ver a quién nos enfrentamos a continuación. Su suposición resultó ser correcta cuando Dumbledore subió a la plataforma, sus ojos inquisitivos y preocupados se encontraron brevemente con los de Harry antes de colocar su varita en su garganta. Damas y caballeros, demos un aplauso a los que han llegado a esta etapa de la competencia. El público aplaudió y algunos silbatos resonaron por todo el estadio en reconocimiento a los competidores. Ahora, es el momento una vez más de sacar nombres para la próxima ronda. Solo quedan 8 duelistas. Señor Bagman. Por favor. Bagman subió a la plataforma agarrando el sombrero seleccionador al que aparentemente se le había agregado recientemente el nombre de los vencedores. Nuestro primer duelo verá a Cedric Diggory de Hogwarts enfrentando a Albrecht Duval de Durmstrang. Diggory tendría mucho trabajo por delante contra Duval, era excepcional con las maldiciones y esquivo. Cedric necesitaría encontrar una manera de inmovilizar al otro